Income Shares le ofrece el primer análisis. Con Ignacio Baquiano. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Susana, muy buenos días. Que es Country Manager en Iberia Everses. Oye, contigo miramos al mercado americano para ver balance, cuáles son las claves, detenernos en valores, pero antes me gustaría pasar por el mercado asiático, concretamente por Tokio, porque hoy se ha conocido el dato de inflación. Se coloca en el 2,7%, en un momento en el que se está hablando de subidas de tipos de interés por parte del Banco Central del país. ¿Cómo valoras el dato? ¿Cómo estás viendo el comportamiento de la bolsa de Japón y qué esperas también de su Banco Central, Baquiano? Sí, el dato que en la subyacente subía 2,8% y se esperaba un 2,7%, ya se sabía que está lejos de ese objetivo del Banco de Japón del 2%. Realmente el mercado está valorando que suban tipos en diciembre o en enero, y lo que está pasando es como el movimiento del bono a 10 años japonés, que ya está en unos rendimientos del 1,81%, y empezábamos el año en 1,5, 1,05, 1,10. Realmente los bonos van subiendo esas rentabilidades, y eso lo que está haciendo es que si el mundo antes se financiaba a base de yenes, por esos bajos tipos que tenían, cada vez se va a complicar más esa financiación, con lo cual el yen creo que seguirá debilitándose, y sobre todo hay que mirar los datos de deuda respecto a que tiene Japón, que tiene un 260% de deuda respecto a su PIB, algo exagerado, y la economía realmente con mucho, digamos, problema o en entredicho, con lo cual esa subida de tipos tiene que llegar. En Estados Unidos lo que va a llegar es bajada de tipos de interés el próximo mes de diciembre. Parece que cada vez hay más probabilidades, mayor parte del mercado que cree que sí, que va a haber relajación monetaria. Sí, es un baile de cifras, porque prácticamente cada semana las expectativas suben o bajan. Ahora están casi al 70-80%, hablan de probabilidades de que bajen tipos. Ha habido declaraciones de John Williams, que es de la Fed de Nueva York, en ese sentido. Powell hará un discurso el lunes, pero en una ceremonia que realmente no creo que mencione nada del tema tipos, pero sí va a hablar de la necesidad de una política monetaria ajustada y paciente, y mirando muy bien los datos, con lo cual algo de comentarios hará al respecto. Y esto ha dado gasolina otra vez al mercado, y estamos otra vez muy cerca de los máximos, de los 6.888 para el Standard & Poor's. Volvemos otra vez a esos niveles y otra vez al optimismo, pero también hay que ver qué movimientos ha habido en otros temas, por ejemplo el oro, cómo se ha revalorizado, porque al final la posible o la bajada de tipos lo que implica es mayor riesgo inflacionario en el futuro. Oye, también el mercado se ha estado moviendo por inteligencia artificial y por las entradas y salidas de capital de los 7 magníficos y del resto de la tecnología. ¿Cómo lo has visto durante todo este mes y toda esta semana? Sí, el mes que había sido relativamente malo para todas las empresas tecnológicas, y yo pondría el punto clave con los resultados de Nvidia, que realmente fueron muy buenos, fueron espectaculares, y la mayoría de los brokers subían estimados, pero Nvidia en el último mes se ha dejado un 13%. El dinero ha vuelto a inteligencia artificial o al sector tecnológico. Creo, de hecho, que ahora Nvidia será de los más beneficiados, porque el dinero está volviendo, como comento, a esa tecnología, y volverá a brillar. Las expectativas de los brokers es objetivos en torno a $250, y está Nvidia en 180. Así que creo que volverá el dinero ahí otra vez, de nuevo, a valoraciones altas en muchos de los valores. Oye, mencionabas el oro, pero hay otras materias primas que también están disparadas, ¿no? La plata, el cobre. ¿Cómo lo ves y qué se palpa en el mercado? ¿Va a seguir este apetito por las materias primas? Pues se está moviendo mucho en base a esa expectativa de bajada de tipos, y los metales o materias primas están subiendo porque cada vez las monedas o divisas están valiendo menos, y el inversor lo sabe, por eso invierte en esos metales o en otras materias primas. El oro 4.200, los máximos eran 4.400, creo que volveremos en esas subidas. La plata está en máximos en $53, pero también el cobre, me fijaba que con los sustos de julio corrigió un 20% y ya ha recuperado ese 20%, está en $5,18. Realmente todas materias primas, salvo la energía, salvo el petróleo, que es lo único que no está subiendo, siguen haciéndolo muy bien. Tenemos reunión de la OPEC el próximo domingo. Entiendo que el petróleo también se mueve por las noticias en torno al plan de paz en Ucrania.
Se mueve en base a eso, pero también en base a los productores de si van a aumentar, van a abrir el grifo o lo van a mantener. Se espera que en esta reunión no aumente en producción, está el Brent en $63 y, como comentaba, la energía es lo único que no está subiendo, pero realmente vemos que la demanda energética cada vez a nivel global va a ser mayor, por tanto, centro de datos, inteligencia artificial, y es algo como que creo que el inversor no está mirando, no está viendo, y que sí hay posibilidades de cara a medio o largo plazo de subidas en ese sector. Y mencionaba, sí hay paz en Ucrania, que realmente no sé si vamos a llegar a ello, puesto que Rusia cada vez está más agresiva con Ucrania, no llegan a un proceso de paz claro. Sí, si llegaran obviamente a esa paz, obviamente el petróleo se beneficiaría, pero creo que sería más bien a corto plazo y que luego las previsiones de demanda van a ser mayores. Uh-huh. Hablábamos del sector tecnología, pero entiendo que en este fin de semana y también la próxima semana van a ser muy importantes todos los datos que vayan publicándose sobre el sector retail, porque estamos en Black Friday, en Estados Unidos este puente es muy, muy importante y comienza pues lo que es la campaña de Navidad, ¿no? Las compras masivas. Y se palpará si el bolsillo del americano pues está gordito o no. ¿Qué esperar? ¿Qué se dice en el parque y cómo ves el sector retail? Efectivamente es clave, porque mencionabais en vuestros titulares al inicio del programa de cómo la confianza del consumidor en Estados Unidos está en niveles bajísimos, a niveles de COVID. Está en el sentimiento del consumidor de Michigan en 50 cuando empezábamos el año en 70, pero sin embargo se están viendo muy buenos datos de consumo en este Black Friday o en esta semana. La mayoría de retailers están dando datos muy buenos, y ya no solo por internet, sino otros retailers como Abercrombie & Fitch, que publicó magníficos resultados el lunes y subió un 30%. Es cierto que en el año había corregido un 56%, pero como que se respira que el consumidor americano está consumiendo más, que realmente creo que lo estará haciendo a nivel de crédito, de endeudándose con tarjetas de crédito. Y también hay que mirar cómo es el consumo en Estados Unidos, cómo los más ricos, el 10% de los ricos, están haciendo el 50% del consumo total. Esos datos están ahí, pero parece como que esos consumidores o el público se está olvidando de su bolsillo, de las expectativas en este momento, y están gastando más. Y yo creo que resultados de Amazon o de Alibaba, de la mayoría de retailers, van a ser muy positivos con los datos que saquen de Black Friday. Oye, para la semana que viene, lo importante, ¿dónde lo vas a tener? Bueno, pues diría que el dato del viernes que viene, por fin, del índice de gasto de consumo personal, el dato del PCE que mira la Fed con lupa, será importante, pero es curioso cómo será un dato del mes de septiembre. Se van a saltar los datos de octubre, con lo cual es un dato ya un poco antiguo, obsoleto, y los datos que sean de empleo del mes de noviembre no van a salir hasta el 16 de diciembre, con lo cual como que la decisión de la Fed previa del 10 pues no tendrá esos datos de empleo. Y el mercado, como decimos ya, casi todos descontando esa bajada de cuarto de punto. Muy bien. Pues Ignacio Baquiano, Lever Shares, gracias, cuídate. Ya por el viernes, buen fin de semana. Adiós. Muchas gracias, Susana. Chao, adiós. Gracias. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis.